¿Cómo están, amigos televidentes? Bienvenidos. Para mí es un placer que me puedan acompañar y aprender cosas nuevas día a día aquí en el espacio Nosotras al Día. Madres y padres de familia tenemos interés en contarles a nuestros hijos muchas cosas, que aprendan, que se coman el mundo, pero hay temas que no queremos tocar y la muerte es uno de ellos. Generalmente la muerte es un tema del cual los niños no tienen acceso o al cual no tienen acceso, y es por el temor que nos genera tanto los adultos, mucho más pensamos que lo va a hacer en los niños. Entonces estamos evitando constantemente que ellos tengan contacto con cualquier cosa relacionada a la muerte. Pero ¿qué hacer cuando hay necesidad de hablarles a ellos de la muerte y más si son niños muy pequeños? De eso vamos a hablar en el siguiente reportaje. La muerte es un tema del cual no queremos hablar entre los adultos, mucho menos queremos hablar de ella a los niños. Pero no olvidemos que la muerte es una parte natural de la vida y que más tarde o más temprano los niños tienen que enfrentarse a ella. Uno nunca sabe cuándo va a suceder un evento que va a exponer a los niños a la muerte, y si nunca les hemos hablado de eso, entonces todavía el manejo es más difícil porque están afectados por la ausencia y no saben cómo entenderlo. O sea, de que les hablamos a los niños de todo tipo de cosas, pero la muerte también es parte de la vida y es algo que va a suceder. Sí, es importante hablarles desde una temprana edad. Dependiendo de la edad de los niños, la muerte es un tema difícil de comprender para sus pequeñas mentes. Por ejemplo, un niño de 0 a 2, obviamente no tiene los conceptos, pero si muere alguien cercano, lo va a sentir la ausencia, Pero hablarle a un niño de esa edad de la muerte antes de los 2 años, no van a poder entenderlo, pero tampoco se les debe de esconder porque lo sienten y además perciben lo que pasa con los familiares. Si un niño de 2 años muere alguien cercano, sí hay que decirles que murió y explicarles en palabras sencillas. Murió porque su cuerpo ya no funcionó. Lo ideal sería que les hablemos de la muerte en circunstancias que no sean dramáticas o trágicas. La mejor manera de empezar a introducir la muerte aún con niños bien pequeños, por ejemplo en el grupo de los niños de 2 años, por decirle, las plantas mueren, las flores mueren, uno encuentra un pájaro que estaba muerto, un ratoncito que estaba muerto, se muere una mascota. Entonces, esas son oportunidades perfectas de explicarles a los niños mira, esta es la florcita cuando van naciendo, esta planta, y respira a través de las hojas, y las raíces le dan su comidita, pero ves, esta planta que se murió es porque ya no puede respirar de las hojas y ya no puede comer por las raíces, entonces ya muere y ya no respira ni come. Estas explicaciones deben ser sencillas, enviando el mensaje de que todos los seres vivos nacemos, nos desarrollamos y morimos. A veces los niños pueden hacer preguntas difíciles sobre la posible muerte de padres o familiares cercanos, incluso sobre su propia muerte. Y tenemos que responder siempre con la verdad. No les podemos responder que no. Ahora, para que no se asusten los niños, es bien importante decirles de que volver a lo básico, de que todos los seres vivientes mueren en algún momento. Y nosotros nos vamos a morir, tú te vas a morir, tu hermanito se va a morir, las plantas, los árboles, los animales, pero lo más probable es que nosotros vamos a vivir mucho tiempo, tú vas a vivir mucho tiempo. En el fondo, el mayor temor de los niños es quedarse solos, por eso hay que dejarles claro que siempre habrá personas que les amen y les cuiden. Por otra parte, hay que recalcar que los niños de 2 a 5 años no pueden entender la permanencia de la muerte. Entienden que se murió, pero ¿cuándo va a volver? O sea que para los niños la muerte es algo que pasó y que es reversible. Por eso de que es tan importante ser repetitivo en las explicaciones. Para los niños la muerte no es un estado permanente en la edad preescolar, o sea, de que van a seguir preguntando. Contrario a lo que mucha gente piensa, si los adultos evitamos el tema de la muerte, podemos hacer mucho daño a los niños. Si los adultos de mi vida no quieren hablar de esto, de ser algo tan espantoso, tan horrible y tan angustiante, que mejor yo también me asusto y no lo hablo. O sea que nuestro silencio manda un mensaje de prohibición que asusta al niño.
Por otra parte, los niños entre los 2 y los 6 años presentan el pensamiento mágico y pueden desarrollar sentimientos de mucha culpa en algunas situaciones, por ejemplo, cuando han peleado o discutido con alguien y esta persona muere. En esta etapa hay que tener mucho cuidado porque los niños pueden creer, y realmente lo creen por su etapa, de que si alguien murió, como yo me enojé con ellos, o como yo quería que se fueran y ya no me molestaran o me regañaran, yo los maté con el desear que no estuvieran. Pueden Y eso, tener culpa. Una culpa espantosa. Entonces, una de las cosas que es bien importante que le expliquemos a los niños cuando hablamos de la muerte es que cuando las personas o los animales o los seres vivientes mueren porque llega un momento, por diferentes razones, que su cuerpo ya no funciona, que el corazón ya no late, que ya no se respira, ya no se come, ya no se camina. Esas explicaciones dependiendo de la edad, pero que aunque nosotros deseamos intensamente que la persona viva, nuestros deseos no pueden hacer que sigan vivos. No pueden hacer nuestros deseos que la persona vuelva de la muerte, pero por consiguiente, tampoco aunque nosotros estemos enojados con la persona, o le digamos, ay, ojalá te murieras, o le digamos, andate, o quisiéramos que se fuera, nuestros deseos y sentimientos no pueden matar a nadie. Además, en el tema de la muerte y los niños, hay cosas que nunca se deben de decir, sobre todo considerando que los niños de corta edad son bastante literales. Se tiene que ocupar la palabra muerte. Por favor, no hay que ocupar se fue. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la mamá se vaya a trabajar o el papá? No hay que ocupar se durmió. ¿Quieren un niño con terror a dormir? No ocupemos la palabra se durmió. No ocupemos Dios se lo llevó. Ahí le van a tener miedo van a tener terror que Dios va a venir a traerlos a saber por qué razón. No ocupemos eufemismos como está en el descanso eterno. Entonces, cuando lo manden a descansar, ¿qué le va a pasar? Y la peor que podemos ocupar, Dios quiso que muriera. Vamos a tener un niño angustiado de cuándo Dios va a querer que se mueran sus papás o cuándo Dios va a querer que se muera él y si va a afectar su visión de Dios. A medida que los niños van creciendo y superando las etapas del desarrollo, puede comenzar a darles mayor información sobre el tema de la muerte. Realmente un tema difícil, complicado para hablar, pero sí es necesario comenzar, como en el reportaje se dijo, se puede comenzar, por ejemplo, de las caricaturas, de los animales o de la vivencia diaria de nuestros hijos. Bueno, a continuación vamos a cambiar de tema. Para las personas que desean encontrar un trabajo, Lichi tiene información que darles al respecto en la sección Lo que buscas. Adelante, Lichi.